En este miércoles de la tercera semana de Adviento, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 7, 19 al 23. Y el texto dice así: En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado preguntarte: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? En aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les devolvió la vista. Y después contestó a los enviados: Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Como saben, en Adviento nos preparamos para la venida del Señor, volviendo al camino recto, dedicándole más tiempo a la oración y perdonando, ayudando y sirviendo a los más necesitados. Y para ayudarnos a esta preparación, a lo largo de Adviento la Iglesia nos invita a reflexionar en 3 temas principales que a modo de círculos concéntricos se van enfocando en la gran celebración del nacimiento de Jesús, su primera venida. Y estos 3 temas son: primero, una preparación lejana, en donde se subraya la esperanza en la venida del Mesías, tanto de su primera como de su segunda venida. Y los textos que se nos proponen nos muestran los signos para reconocerlo. Luego, una preparación mediata, que son los textos en torno a Juan el Bautista, el precursor del Mesías, y que señalan que el Señor está cerca y que pronto llegará. Y por último, una preparación inmediata, que son los relatos en torno a su nacimiento y que concluyen finalmente con la celebración de la Navidad. Estamos por terminar la preparación mediata y el contexto del relato de hoy es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Lucas nos dice que después de curar al siervo del centurión en Cafarnaúm, Jesús se fue con sus discípulos a la ciudad de Naín, un pueblito pequeño y en ese entonces amurallado, en las llanuras de Galilea. Y al pasar por la entrada de la muralla del pueblo, vio un cortejo fúnebre que salía de la ciudad. El difunto era el hijo único de una viuda. Lucas nos dice que Jesús, al ver a la madre, que además era viuda, se conmovió. Y entonces detuvo el cortejo, tocó el ataúd y levantó al muchacho. Y después de despertarlo del sueño de la muerte, se lo entregó a su madre. Bueno, pues parece que entre los muchos que seguían a Jesús, también estaban algunos discípulos de Juan. Y al ver este gesto extraordinario de Jesús, fueron corriendo a contárselo a Juan. En esos momentos Juan ya estaba en la cárcel, pero lo que acababa de hacer Jesús merecía ser contado, pues resucitar al hijo de una viuda era claramente un signo del Mesías, ya que estaba escrito que cuando el Mesías venga, le devolverá la vida a los muertos. Pero ellos no solo le contaron a Juan que Jesús le devolvió la vida al muchacho, sino también le contaron la reacción de todos los testigos, que alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Pues Jesús estaba haciendo milagros tan extraordinarios como los que hizo el profeta Elías. Y por eso en un inicio la gente pensó que Jesús era un gran profeta. Pero solo profeta, como el mismo Bautista. Después, con el tiempo, muchos se darán cuenta de que es mucho más que un profeta. Bueno, pues esto es lo que nos sucede a la mayoría, ya que el conocimiento de Jesús es un proceso. Y a medida que vamos caminando con Él y reflexionando en Él, nuestra comprensión de Él va creciendo y nuestra fe en Él también. Entonces Juan, asombrado por lo que le contaban sus discípulos, envió a 2 de ellos a preguntarle si era o no era el Mesías. Y es así como empieza el relato de hoy. Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? El que ha de venir era una fórmula típica usada en Israel para referirse al Mesías que debía llegar. Pero parece un poco extraña la pregunta de Juan, pues nos sugiere que éste dudaba si Jesús era o no el Mesías.
En realidad, la pregunta de Juan no responde a sus dudas, sino que se trata de un recurso pedagógico de Lucas. Recuerde que los evangelios no son la biografía de Jesús, sino enseñanzas de la Iglesia acerca de Jesús. Y aunque evidentemente son enseñanzas basadas en hechos históricos, lo que prima es la enseñanza más que la cronología biográfica. Y sucede que Lucas organiza su enseñanza acerca de Jesús en una serie de relatos en donde la pregunta que atraviesa todo su evangelio es: ¿quién eres tú, Jesús? Y a lo largo de su enseñanza, Lucas irá respondiendo a esta pregunta mediante una serie de relatos que ha ordenado para este fin. Y lo podemos comprobar si seguimos leyendo el evangelio, pues esta misma pregunta que se hace Juan, se la hacen sus discípulos, y luego Herodes, y después la gente. En fin, se trata de una pregunta que sirve de guía a Lucas para los relatos que siguen. Como prueba de ello, los discípulos de Juan le hacen a Jesús la misma pregunta de Juan, pues nos dice el texto que los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? El objetivo de Lucas es que después de leer su evangelio nos quede claro a todos que Jesús no solo es un gran profeta, sino que él efectivamente es el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo responde Jesús a la pregunta que le hicieron los discípulos de Juan? Dice el texto que en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Lo primero que hace es mostrar a los discípulos del Bautista que él hace realidad las obras que se esperaban del Mesías. Y aquí Lucas hace un breve resumen de ellas, en donde muestra que Jesús cura toda clase de enfermedades, devuelve la salud y se opone a todo tipo de mal. La oposición al mal queda indicada al decir que cura de malos espíritus. Bueno, pues entre las muchas enfermedades que cura, debió estar la ceguera. Sin embargo, Lucas saca a los ciegos del montón y dice: y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y la razón de hacer esta mención especial de los ciegos es que otorgarle la vista a los ciegos es mucho más que puedan ver físicamente. Devolverles la vista es hacerles entender, es hacerles descubrir el sentido de la vida, es llevarlos a caer en cuenta de lo que realmente vale, es llevarlos a tomar conciencia de que la vida es muy bonita y que vale la pena vivirla. Pero para que esto sea así, hay que tener a Dios por Rey. En ese sentido, muchos de nosotros que andamos por la vida sin rumbo, desilusionados de ella, sin saber por qué vivimos, pues no le encontramos sentido, necesitamos pedirle a Jesús que nos devuelva la vista, que nos haga entender, para que nos demos cuenta hacia dónde hay que ir y cuál es el camino a seguir. Bueno, pues luego de realizar las obras del Mesías, dice el texto que Jesús dijo a los enviados de Juan: vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¿Y por qué Jesús les dice: vayan a contar a Juan lo que han visto y oído? ¿Por qué hacer este rodeo y por qué no les dijo directamente quién era? Porque ya lo había dicho al inicio de su vida pública en Lucas, cuando en la sinagoga de Cafarnaúm citó a Isaías, en Lucas 4, 18, 19, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. En esa proclamación, al decir que hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía, Jesús ya había respondido a la pregunta de Juan. Pero, como ya dijimos, el Evangelio es un catecismo y el conocimiento de Jesús es un proceso que toma tiempo y requiere de reflexión y de enamoramiento. Y hasta que uno, por sí mismo, no descubra quién es Jesús, seguiremos dando vueltas en la vida, dudando y preguntándonos: ¿y quién es Él? Por eso San Ignacio nos invita a pedir con frecuencia, al inicio de cada momento de oración que tengamos,
la ayuda de Dios Padre, para conocer cada vez más a Jesús, para así más amarlo y seguirlo. Finalmente, el texto termina con una extraña afirmación de Jesús, pues dice el texto, y feliz aquel que no se escandalice de mí. Escandalizar aquí tiene el sentido de quedar desconcertado. Y sucede que aunque él ciertamente es el esperado, el problema es que no es como el Mesías que esperaba el pueblo. El pueblo esperaba un líder guerrero, que levantase al pueblo a la lucha para echar a los invasores romanos de Israel y así alcanzar la liberación total. Pero Jesús no es un Mesías guerrero y no usa la violencia, más bien ayuda y perdona a sus enemigos y para lograr la liberación total apuesta por una conversión de corazón. El problema es que el Mesías que encarna Jesús los desconcierta y produce el rechazo de muchos, pues los escandaliza, los deja desconcertados y lo ven inútil e ineficaz para lograr la liberación de Israel. Bueno, pues Jesús dice que aquel que ve más allá, que tiene ojos para ver, que no se escandaliza de él, sino que más bien lo reconoce Mesías y se da cuenta que su camino, ese de dar y de perdonar, aunque no es violento, es un camino de victoria. Pues ese será feliz. Pidámosle pues al Señor para que nos demos cuenta de que su modo de ser Mesías, el de ceder, el de ser el último, el de ser como el que sirve, nos lleve a la felicidad y a la victoria. Y pedirle que podamos conocerlo cada vez más para que más nos enamoremos de él y así lo elijamos y lo sigamos y nos juguemos la vida por él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.